Vamos a hacer la molécula de SO3, ¿vale? A ver si le vamos pillando el tranquillo a esto. Vamos a hacer todo. Vamos a hacer estructura de Lewis, vamos a hacer geometría molecular y, en caso de que tengamos una molécula de ese tipo, del tipo correcto, es decir, que tenga enlace covalente, vamos a hacer también la hibridación, ¿vale? Y recordamos que para hacer todo esto, el primer paso es hacer las estructuras de Lewis de la molécula, ¿vale? Para hacer las estructuras de Lewis de la molécula, en cursos anteriores lo que hacíais únicamente era dibujar la molécula poniéndole los posibles enlaces que tenía, dependiendo de la forma que tenía la molécula y demás. Pero recordamos que primero hacemos la configuración electrónica. Entonces tendríamos que hacer la configuración electrónica del azufre y la configuración electrónica del oxígeno. Esas dos configuraciones electrónicas son muy parecidas porque recordad que el oxígeno y el azufre están en la misma columna de la tabla periódica, son de la familia de los anfígenos y, como están en la misma columna de la tabla periódica, tienen como característica fundamental que su capa de valencia sería NS2, NP4. ¿Vale? Por lo tanto, esta sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, porque está en nivel energético 3, es decir, tercera fila de la tabla periódica, 1s2, 2s2, 2p4, la configuración del oxígeno que está en la segunda fila. Aquí estaríamos en un nivel N2, aquí estaríamos en el nivel N3, que corresponderían a la segunda fila y tercera fila de la tabla periódica. ¿Vale? Capa de valencia, por tanto, del azufre. La capa de valencia del azufre sería 3s2, 3p4. Y la capa de valencia del oxígeno, 2s2, 2p4. ¿Qué nos está indicando la capa de valencia? Nos está indicando, por un lado, el número de electrones presentes en el átomo, y por otro lado, número de electrones posibles que se pueden almacenar. Y en este caso, como estamos en una configuración electrónica del tipo NS-NP, pues podríamos almacenar hasta 8 electrones en cada una de las moléculas, en cada uno de los átomos, perdón, y tenemos 6 electrones en el azufre y 6 electrones en el oxígeno. ¿Vale? Una vez que sabemos eso, los números de Lewis. Empezamos por N, que sería el número de electrones máximo que se pueden almacenar en esa molécula. Y podríamos almacenar como máximo 8 electrones en el azufre y 8 electrones en los oxígenos. Como tengo 3 oxígenos, podemos almacenar 8 en cada uno de ellos, pues la cuenta es fácil. 8 por 4, 32. Por lo tanto, podríamos almacenar como máximo 32 electrones entre las dos moléculas. ¿Vale? Que si queréis, lo podemos poner como lo hemos estado poniendo. Un azufre que puede almacenar 8 electrones, más 3 oxígenos que pueden almacenar 8 electrones, pues serían 32 electrones. ¿Vale? Bien, ahora calculamos S, que sería el número de electrones presentes en cada uno de los elementos. Número de electrones presentes en cada uno de los elementos. Y en el azufre están presentes 6 electrones y en el
oxígeno están presentes 6 electrones. Por lo tanto, estamos en la misma tesitura. 6 por 4, 24 electrones. Bien, ahora vamos a calcular el número de electrones que se enlazan, es decir, que pertenecen a un enlace covalente, o el número de pares enlazantes. C, N-S, 32 menos 24, que son 8 electrones. Y por tanto, el valor de la mitad, porque van a ser duplas de electrones, serían 8 entre 2, que serían 4 pares enlazantes. Ojo, que yo tenga 4 pares enlazantes en la molécula no quiere decir que tenga 4 enlaces covalentes. ¿Vale? Carla, pues como ha sido la única que me han mandado el ejercicio, que aquí Rocío y María se han tomado un poco las vacaciones por su sitio, no quiere decir, tener 4 pares enlazantes no quiere decir que tengo 4 enlaces covalentes. Tenemos que ver cómo se van a distribuir ahora en la molécula. No quiere decir que tengamos 4 enlaces. Y esto es importantísimo entenderlo para entender también cómo va a funcionar la estructura de la geometría molecular a partir de la teoría de repulsión de electrones de valencia. ¿Vale? Y por último calculamos V, que sería el número de pares no enlazantes, que sería S menos C, o sea, 24 menos 8, 16 electrones, y V medios, que sería 8 pares no enlazantes. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tenemos los números de Lewis calculados, pasamos al grafo de la molécula. Recordad, el grafo de la molécula, lo primero que tenemos que ver es quién es el átomo central. ¿Quién es el elemento central o átomo central? Para ver quién es el elemento central o átomo central, primero, la primera premisa es que ese elemento químico esté solo haya uno de ellos. ¿Vale? En caso de que haya varios que solamente tengamos uno, tenemos que ver quién es el más electronegativo de esos elementos, que va a ser el elemento que va a formar el átomo central. En este caso, entre el oxígeno y el azufre, está claro que es más electronegativo el oxígeno, porque recordad que la electronegatividad aumentaba cuanto más a la derecha de la tabla periódica estábamos y cuanto más arriba de la tabla periódica estamos. Entonces, si estamos en una molécula en donde los dos elementos químicos pertenecen a la misma columna, pertenecen a la misma familia, obviamente es más electronegativo el que más arriba está. ¿Vale? En este caso es más electronegativo el oxígeno, pero como el azufre se encuentra solo, tendríamos que decir que el átomo central es el azufre. ¿Vale? Y el grafo lo que nos está diciendo es que como la molécula es SO3, pues tendríamos un azufre, oxígenos alrededor de ese azufre, son 3 oxígenos, y ahora con ese semigrafo hecho vamos a determinar dónde colocamos los pares enlazantes y dónde colocamos los pares no enlazantes. ¿Vale? Bien. Obviamente tenemos que partir del átomo central para ir colocando los pares enlazantes. Entonces se me ocurre que entre este oxígeno y este azufre yo puedo colocar un par enlazante y entre este
azufre y este oxígeno puedo colocar otro par no enlazante. Pero me faltarían 2 pares enlazantes por colocar. ¿De acuerdo? Bueno, solución. Pues que tengamos 2 pares enlazantes entre el azufre y uno de los oxígenos. ¿Vale? No quiere decir que tenga que estar ahí ese doble par enlazante. Puede estar en cualquiera, entre cualquiera de las uniones entre los oxígenos y los azufres. ¿De acuerdo? Entonces, lo colocamos ahí de momento. Ahora vamos a colocar los pares no enlazantes. ¿De acuerdo? Y al colocar los pares no enlazantes, si puedo colocar todos los pares no enlazantes, entonces la molécula tiene esa estructura de Lewis. ¿Vale? Entonces, tenemos que colocar 8 pares no enlazantes. Nos vamos al primer oxígeno. El primer oxígeno ya tiene 2 electrones, porque tiene 2 electrones compartidos con el azufre, y necesitaría un par no enlazante, otro par no enlazante y otro par no enlazante, es decir, 6 electrones, para convertirse en gas noble, para tener la configuración electrónica de gas noble, ¿de acuerdo? Para cumplir la regla del octeto. Ya hemos colocado 3, vamos a seguir, nos falta por colocar 6, y para colocar esos 6 pares no enlazantes, perdón, 5 pares no enlazantes, me voy al segundo oxígeno. El segundo oxígeno ya tiene 4 electrones compartidos con el azufre. Por lo tanto, necesitaríamos colocar solamente 2 pares más. ¿Vale? Y ya tendríamos los 8 electrones. Y en el tercer oxígeno, pues colocamos los 3 pares no enlazantes que tenemos. Y ahora observamos que el azufre cumple la regla del octeto porque tiene 2 y 2, 4 y 4, 8 electrones, y que cada uno de los oxígenos de la molécula tiene esa forma también de gas noble, ¿de acuerdo? Tendríamos esa estructura que cumple la regla del octeto para esos electrones, ¿vale? Bien, conclusión que sacamos de aquí. Bueno, pues la conclusión que nosotros sacamos de aquí es la siguiente. Esta molécula tiene tres enlaces covalentes. ¿Vale? Aunque tiene 4 pares enlazantes, tiene 3 enlaces covalentes. 2 sencillos y uno doble. ¿De acuerdo? 2 sencillos y uno doble. Bueno, pues ya tenemos inicialmente la característica fundamental de esta molécula. ¿Vale? Ahora, geometría. Recordad que la geometría molecular la vamos a aplicar a partir de la teoría de repulsión de electrones de valencia. ¿Vale? Y esa teoría lo que nos dice es lo siguiente. Lo primero tenemos que ver la forma, o sea, cuántos pares tiene el átomo central. ¿Vale? Pero en realidad lo que tenemos que ver es cuántos enlaces tiene el átomo central. ¿Vale? Enlaces. Pues tiene 3 enlaces. ¿Vale? ¿Tiene algún par no enlazante?
porque el azufre, como vemos, no tiene ningún electrón, ninguna dupla de electrones que no se compartan con el oxígeno. Entonces no tiene ningún par no enlazante. ¿Vale? Estaríamos dentro de la geometría molecular en la forma, la molécula tiene la forma AB3. ¿Vale? Con 3, 0 en la tabla que vimos en su momento. ¿De acuerdo? Si es una forma AB3, 3, 0, Rocío, ¿qué geometría tiene? Trigonal. Geometría trigonal. ¿Vale? Ahora la dibujaremos. Hibridación de la molécula. Bueno, pues si nos vamos a la teoría de hibridación, en la teoría de hibridación pusimos también unas características de hibridación que, dependiendo de los enlaces que tuviese el átomo central, podríamos decir si se hibrida o no se hibrida. ¿Vale? Y creo recordar que si teníamos dos enlaces sencillos o sea que para la geometría molecular que tenía 3 enlaces, si teníamos dos enlaces sencillos y uno doble, entonces estábamos en una hibridación sp2. ¿Cierto? Vale. Polaridad. Para la polaridad lo que vamos a hacer va a ser dibujar la molécula. ¿Vale? Y el grafo que vamos a hacer de la molécula va a tener un átomo central de azufre y, por decirlo de alguna manera, en los vértices de un triángulo los oxígenos. ¿Vale? Aquí tendríamos el doble enlace. Aquí tendríamos los enlaces simples. Aquí tendríamos los dos pares no enlazantes, tres pares no enlazantes, tres pares no enlazantes. Esta sería la molécula de azufre, este sería un oxígeno, otro oxígeno y otro oxígeno. ¿Vale? Y ahora, tenemos que ver para la polaridad si las fuerzas intermoleculares que tenga esta molécula, si las fuerzas intermoleculares que tenga esta molécula se compensan. ¿Vale? Es decir, si vamos a tener un resultado eléctrico nulo, que va a ser lo que le va a conferir la capacidad a la molécula de ser apolar. Y para eso nos fijamos en la electronegatividad del oxígeno y en la electronegatividad del azufre. La electronegatividad
era la capacidad de captar electrones en un enlace covalente. Es decir, la capacidad que tiene un elemento sobre otro de acercar hacia sí más los electrones compartidos. Entonces, el oxígeno es más electronegativo que el azufre. De manera que el oxígeno, los electrones compartidos por el oxígeno y el azufre, se van a encontrar más cerca del oxígeno que del azufre en los tres enlaces que tenemos, tanto en el enlace doble como en los enlaces simples. ¿Qué quiere decir esto? Pues algo muy sencillo, que en estas zonas de aquí va a haber mayor acumulación de cargas negativas, ¿de acuerdo? Y en el azufre va a haber mayor acumulación de cargas positivas. Pero ahora vamos a ver si se compensarían eléctricamente estas cargas, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, para ver la compensación eléctrica, lo que voy a hacer va a ser, teniendo en cuenta esta forma vectorial, aquí tendríamos un vector que tira para acá, aquí tendríamos otro vector con la misma angulación que tira para acá, y aquí tendríamos dos vectores, por lo tanto lo voy a poner un poquito más grande, ¿vale? La resultante de estos dos vectores sería este vector. ¿Se compensa con el de arriba? Pues seguramente sí, se compensa con el de arriba. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aunque se formen zonas donde hay mayor cantidad de carga negativa, esas fuerzas se van a compensar entre sí. ¿De acuerdo? ¿Entendemos eso, chicas? Vale, pues como esas fuerzas se van a compensar entre sí, lo que tendríamos es que la molécula es apolar. ¿Vale? De hecho, hay una regla no escrita que nos dice que la molécula puede ser polar o apolar dependiendo de un factor, ¿vale? Y el factor es que si en el átomo central tenemos pares no enlazantes, molécula polar, ¿vale? No siempre se cumple, pero en la mayoría de los casos se cumple. Es decir, si en el átomo central tenemos pares no enlazantes, esto ya seguramente me dé una molécula polar. Y en caso de no tenerlos, apolar. El ejemplo lo vemos lo tenemos molécula de CH4 que no tiene el átomo de carbono, tampoco tiene pares no enlazantes en el átomo central, es apolar. Y la molécula de H2O, que sí que tiene pares no enlazantes en el átomo central,